Fernando Carota fue precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Gente en una elección interna que a último momento se generó esta interna porque en un principio estaba solo Edgardo Novic como precandidato a la presidencia por el Partido de la Gente, hasta que aparece Fernando Carota a dar una lucha interna para de alguna manera tonificar el partido. Resulta que hubo una muy mala votación del Partido de la Gente a todo nivel, a nivel nacional. Maldonado, por supuesto, que no fue la excepción. Y bueno, allí como que se replantearon una cantidad de cosas. Un Partido de la Gente que ha venido sufriendo una sangría voluntaria u obligada por distintas razones a lo largo de los últimos meses y que, bueno, uno se pregunta qué va a pasar con la estructura del Partido de la Gente, porque vemos a un Novic que sigue avanzando rumbo al 27 de octubre, que sigue haciendo publicidad, que sigue presentándose en distintos actos públicos, y Fernando Carota, que es otra figura que le dice no va más, pegó un portazo y se fue con una carta que tiene algunos conceptos bastante duros, como por ejemplo viendo con enorme preocupación su proyección a futuro, le dice en la carta. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Buen día, un gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué este portazo y el chau al Partido de la Gente? Bueno, a ver, creo que era un proceso que se veía venir, lo que nosotros esperamos después de la votación, que fue malísima la votación nuestra, de nuestra precandidatura. El propio lunes, después, el lunes 1 de julio, hicimos la autocrítica. 90 votos. 90 votos, algo realmente que no teníamos previsto. Nosotros teníamos una expectativa por lo menos de 1000 y algo de votos, fue muy por debajo. Razones varias, creo que hubo mucha gente que no logramos convencer de que realmente había una interna. Había gente que estaba convencida o persuadida de que era algo que habíamos acordado con Novic, y bueno, los propios hechos después dieron la razón de que no era nada acordado, si no, no me estaría yendo del partido. Creo que hubo varias razones por las cuales la gente no participó de esa interna, y de hecho la votación del Partido de la Gente estuvo muy lejos de lo que el propio Novic preveía, ¿verdad? Es decir, una persona que en la elección departamental anterior con la concertación había logrado casi 200.000 votos, lograr una precandidatura en la elección interna 6.000 significa que prácticamente no pudo retener a nadie. Si uno analiza las listas de él, donde había 3.000 y pico de candidatos, significa que se votaron los candidatos y un familiar. Por lo tanto, estamos hablando de que no pudimos captar a todo ese electorado que se pretendía captar en el partido. Yo creo que esta carta fue un sinceramiento de una situación que se venía dando, de algo que por allí el otro día alguien me decía, alguien le tenía que decir eso a Novic. Bueno, seguramente fuimos nosotros, porque siempre hemos actuado de esa manera. Siempre le hemos dicho de frente lo que pensamos sobre la conducción del partido, lo dijimos en este mismo living cuando nos juntamos en la campaña previa a las elecciones internas, que convengamos que también fue muy corto ese lapso que tuvimos porque lanzamos la precandidatura después de otros líos que el partido había tenido. Eso fue a principios de abril, teníamos solamente 11 semanas, donde nos encontramos además, y esto lo hablamos en este mismo living, con una persona con un poderío económico que invirtió para quedarse, digamos, como propietario del partido, y bueno, hoy es el propietario del partido y está bien. Nosotros lo que hicimos fue decir adiós al Partido de la Gente, en tanto, después de la elección interna del 30 de junio, con ese mensaje de la gente que había sido tan duro, entendíamos que el líder del partido, ya ahora sí, consolidado y consagrado, legitimado, tenía que dar señales de que el partido y él iban a ir por otro camino que el que habían llevado. Y eso no pasó. De hecho, en la carta decís que a partir del 1 de julio, pocas horas después de conocer el resultado electoral, hice mi autocrítica, dice Fernando Carota, pero sus propios votantes jamás pudieron escuchar la suya. Absolutamente. Yo el lunes a las 8 de la mañana, cuando mucha gente, les soy honesto, se animaba a llamarnos por la baja votación y por ver cómo iba a seguir la cosa, dijimos claramente, tuvimos una muy mala votación, marcado por esto y esto. Y esperamos la autocrítica de Novic, porque el Partido de la Gente votó de forma espantosa también. Y esperamos que nos diga ahora, todos juntos, por dónde vamos a construir y por dónde vamos a ir. Porque ahí sí estaba el liderazgo de él ya de alguna forma legitimado en las urnas. Por 6.000 votos, pero legitimado al fin. Eso nunca ocurrió. Y lo que vimos a lo largo del mes y algo, hasta que finalmente renunciamos al partido, es que este señor iba a seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores y horrores que nos llevaron a esta situación. Entonces, yo de alguna forma no puedo ser responsable, subsidiario o solidario de un fracaso, digo, cuando en definitiva se le ha dicho una y otra vez, porque lo que a nosotros nos pasó en el Partido de la Gente, y creo que a muchos, y ahí hay un tema, hay muchos dirigentes que se fueron, inclusive después que yo, que mientras estuvimos en la interna decían que yo no tenía razón, pero que después de la interna coincidieron conmigo en muchas de las cosas que dije en este medio y en otros medios de comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Y nos pasó que en un momento nos dimos cuenta que estábamos en un local de 15 metros cuadrados, con cristalería de primer nivel, pero un elefante en el cual uno todos los días se levantaba y veía qué era lo que iba a estar roto. Entonces, yo lo que siento hoy, después de haberme ido el Partido de la Gente, primero que nada es un gran alivio.
porque no podíamos seguir en esa situación en la cual todos los días o teníamos un conflicto o teníamos un problema, teníamos que ver por qué lado iba a ir, que en definitiva era algo que la gente no lo estaba aceptando, que de hecho quedó reflejado en las urnas, y que en definitiva la gente de alguna forma lo estaba condenando. Y el partido de la gente está condenado a ese tipo de cosas mientras sigan esas actitudes. ¿Cuál es la explicación para bajar de 200.000 a 6.000, me refiero a votos, habida cuenta de que ya el partido tiene un camino recorrido, se hizo conocer más, Novik pudo explicar mejor sus propuestas? ¿Es un fracaso por las propuestas programáticas del Partido de la Gente? ¿Es un fracaso por el manejo interno que hubo del partido, donde dirigentes expulsados, dirigentes cuestionados, dirigentes ninguneados, otros que como consecuencia de que expulsaron o que ningunearon también se fueron? Se fue desmembrando, se fue desgajando el Partido de la Gente, pero la población, ¿qué tomó en cuenta? Dijo, bueno, acá no hay propuestas consistentes ni sólidas, o bueno, esto es una romería porque se juntaron, es una cuestión coyuntural, no me los imagino con una buena representación parlamentaria, ni que hablar en un gobierno. ¿Por dónde creen que estuvo la falla más importante? A ver, yo creo que hay un tema de liderazgo, lo dije antes de la interna y lo sigo diciendo hoy. Yo creo, y yo lo digo en la misma nota, yo compré a Edgardo Novik, el error fue mío. Edgardo Novik no me vendió nada, yo lo compré equivocado. Porque en definitiva lo que compré cuando fui a mi casa y abrí la caja no era el producto que yo había querido comprar. Y creo que eso le pasó a mucha gente. Lo que Novik planteó en la elección departamental como su liderazgo, como forma de salir a combatir por el gobierno departamental en Montevideo, luego con el transcurso del tiempo no lo pudo sostener porque no era algo real, porque ese liderazgo no existía, porque él no tenía condiciones de liderar. Sino de hecho en cada uno de esos episodios que se fueron planteando ahí, y que tú muy bien describías de manera resumida, hubiera tenido el temple y la visión del líder de conducir el partido por otro lado. Por el contrario, teníamos un piloto automático y un piloto que iba viéndose en el monitor a ver si salía bien o no, y si el contraste, el color, la luz, el cartel, el nombre de él aparecía bien o no. Y eso fue lo que nos fue condicionando y la gente lo fue viendo. Ahora, mucha 2 años gente es un tiempo espectacular para construir un partido. Mucha gente dice, yo lo escucho a Novik en la publicidad y me convence, vos sabés, me parece que es un tipo que puede hacer bien las cosas. Hay todo eso que tú señalabas, una cuestión de marketing, de puesta en escena muy importante, muy bien asesorada, hay demagogia, hay mentira, porque acá en otra parte de la carta dice, ha dilapidado cientos de miles de dólares para narrar en videos la pobreza de algunos a los que no ha tenido ni siquiera la mínima sensibilidad de ayudar, manteniendo una oprobiosa y reiterada complicidad con la izquierda frente a la reforma de la ley orgánica militar. Entre otras cosas en las cuales ha sido servir a los intereses del Frente Amplio, y se lo hemos dicho una y otra vez, desde que estaba en la concertación y cuando vino el Partido de la Gente. Y me parece que mucha gente esperaba que el Partido de la Gente tenga esa condición de fiel de la balanza, pero con autonomía. Y Novik no la tuvo, porque así como fue corriendo a votarle al ingeniero Martínez un fideicomiso que después nadie controló, cuando tenía ediles para poderlo hacer, después fue votando en el Parlamento el tema de la comisión investigadora de la regasificadora, que finalmente no salió y que el Partido de la Gente no lo votó, el tema de la ley orgánica militar, y así puedo seguir. Entonces, ¿cuál es la certeza que le da al ciudadano de que Novik en un gobierno de Daniel Martínez no va a salir raudo y veloz corriendo a ofrecerse otra vez con sus votos para votar determinada ley, sin importar si esa ley le sirve a la gente o no? Con respecto a la campaña, lo dije el propio domingo y lo vuelvo a ratificar, si hubiera destinado solamente $10.000, de los cientos de miles de dólares que compitió y que invirtió para competir en una interna conmigo, a los niños más pobres, a los que hoy no tienen un calzado, a los que él saca en los videos para decir Novik presidente, que no tienen ropa, que muchas veces no tienen comida, y por lo menos el domingo le hubiera llevado algo. ¿Y no es muy demagógico eso? Hubiéramos despertado. O sea, voy el domingo de la elección a regalar zapatos y ropa a los niños pobres, ¿no es? El domingo de la elección no, el día del niño pasado, cualquier otro día, sin filmarlo, sin filmarlo, no, sin filmarlo. Pero digo, eso no es otra vez, subrayo la palabra demagogia, porque eso es una práctica que hay que hacerla como convicción, como filosofía de vida, si yo quiero ayudar a los más pobres, quiero ayudar a los necesitados, y más si tengo la posibilidad económica, o sea, fundo una escuelita, un club de barrio, los ayudo de otra manera, de manera constante, no decir, bueno, se acercan las elecciones, voy a ir con una bolsa de juguetes, me hago el Papá Noel a ver si logro votos. Estamos totalmente de acuerdo, y él tiene el poderío económico para hacerlo, pero por lo menos decir, bueno, a ver, en una situación puntual. Demagogia es hablar de discapacidad y no tener personas discapacitadas empleadas en su empresa. O no hacer nada por los discapacitados. Por ejemplo.
y hablar de que hay que darle oportunidades, inserción laboral, inserción social. ¿Y por dónde empezamos? ¿Empezamos por casa o lo decimos para la tribuna? Eso es demagogia. Entonces, cuando yo hablo de ese tipo de cosas, que les he dicho públicamente antes, es decir, si hay algo en esta elección que ha sido frontal y sincero, y me voy con la tranquilidad de haber dicho lo que pensaba y de pensar que eso es la verdad. Cuando acá vine y me senté con usted y me preguntó por las medidas de seguridad, que había tenido la visita de Edgardo hace una semana, que le dijo que las leyera. Y yo dije, no sé cuántas quedaron de esas medidas de seguridad. De las 50, ¿se acuerdan? Vino Giuliani, armaron una actividad, armaron un libro. Leo el programa de gobierno del Partido de la Gente, está publicado. Si viene Novik, le va a decir que lo lea en internet. Una página y media. ¿Dónde están las 50 medidas de seguridad? Creo que hay 5 o 6. Entonces, ¿quién mentía? ¿Carota, que dijo que esas medidas ya no estaban? ¿O Novik, que cuando hace el programa de gobierno no las tiene más? Trabajo, una carilla y media. 150.000 personas sin trabajo. La solución de Novik es hacer un fideicomiso para vender los bienes del Estado, con el tiempo que eso lleva. Lo dije sentado en este mismo living. Sigue insistiendo con eso. Habla de la Agencia Nacional de Desarrollo. Se olvida que está INEFOP. Habla de los discapacitados. Se olvida que hay una ley para el sector público, que se cumplirá o no, pero el instrumento está, por el cual hay una cuota de inclusión laboral para los discapacitados, que ahora se hizo para el sector privado. Entonces, no podemos crear una república ficticia con un programa de gobierno para esa república. Esto es otra cosa distinta. Es un país que funciona desde el año 1830, que tiene una constitución, que tiene ley, que tiene un montón de cosas que están hechas y que estarán mal o no, pero hay que trabajar sobre eso. Ya que lo menciono, ¿qué opina de INEFOP? De INEFOP opino que ha cambiado mucho. O sea, la gestión que tuvo el INEFOP desde el primer momento fue una, y la gestión que tuvo a partir de la llegada de Eduardo Pereira fue otra. Entiendo que hay que priorizar el empleo. También me parece que hay algunas cosas que, en función de la realidad del país real, suenan como un poco de dilapidar recursos que no son públicos, que son de los trabajadores. Y por tanto me parece pero el Estado los administra. El otro día Andrade hablábamos del tema y decías, pero ¿de qué se quejan si no es plata del Estado? Es plata de los trabajadores y de los empresarios. Bueno, pero administrado por el Estado. Y en última instancia es plata de los trabajadores y plata de los empresarios, pero de la que INEFOP no rinde cuentas. Porque yo tomo la plata a un trabajador a través del Fondo de Reconversión Laboral, el empresario también aporta, yo agarro esa plata y la manejo. Pero no les rindo cuentas ni a los trabajadores ni a los empresarios de qué hice con ese dinero. Que es uno de los cuestionamientos, también le decíamos a Andrade, no sé si vio el informe de Santo y Seña de la semana pasada, dedicado al INEFOP, con todas las voces, ¿no? Y realmente uno se preguntaba, bueno, ¿cómo está funcionando este organismo? ¿Qué tipo de contralor hay, no? Más allá de que el espíritu de su creación sea fabuloso, de la capacitación, la formación, pero como que los manejos son de repente por lo menos dudosos. Y en el tema de capacitación lo han ampliado muchísimo y me consta que llegan a un tipo de público y un núcleo de gente que antes no llegaba. Lo que es llamativo es que dentro del propio instituto hay una representación, digamos, tripartita, en el cual hay representantes de los empresarios, que muchas veces se llenan la boca criticando al propio Ministerio de Trabajo, pero están sentados en la mesa del INEFOP. Y lo mismo pasa con los trabajadores, donde hay sindicalistas sentados en representación de... Entonces yo no creo que ahí haya una decisión unipersonal de un director de tomar una determinación y gastar... Sí, además se amplió la cantidad de directores, eran 13 y ahora son 8, ¿no? Exacto, o sea, ahí vamos al otro tema, exacto. Ahí hay otro tema. Son esos manejos que de repente no son del todo cristalinos y no son del todo claros para que la gente los entienda, que de eso se trata. Sí. Le quiero preguntar, Carota, ¿qué va a hacer ahora políticamente? Porque muchos pueden decir, bueno, pero Carota se desmarcó dentro del Partido de la Gente, marcó cuáles eran las diferencias que tenía, todo eso que usted acaba de señalar, de yo lo dije acá, yo lo dije allá, yo lo advertí. Y sin embargo, Carota sacó 90 votos. El caudal electoral de Carota, digamos que, por lo menos en fila del Partido de la Gente, no me lleva a nadie. No lo lleva a ningún lado usted, ni siquiera lo coloca como edil de una junta departamental. No. Y ahora usted se declara político independiente. Sí. ¿En qué línea, en qué sector, en qué partido? ¿Qué va a hacer? Esa es la gran diferencia. Yo creo que acá lo importante es seguir trabajando, como vamos a seguir trabajando, no con el ánimo que lo hemos visto en todos los partidos, gente que de un día al otro cambia la vidriera, cambia el cartel y el peor candidato era el que estaba y el mejor candidato es el que viene. Y uno dice, pero ¿cómo logra? Porque aparte a veces desde el punto de vista de ideales y de principios son cosas totalmente antagónicas. ¿Cómo logra explicarle eso al electorado? Sean 90 o sean 10.000. Entonces nosotros lo que hicimos acá es decir, vamos a tomarnos un tiempo. ¿Sabe por qué?
porque no tengo ese afán de llegar al Estado de cualquier manera. No tengo eso que digo en la carta de ofrecerme al que sea para poder estar en el gobierno o para tener un micrófono, una cámara o la posibilidad de decir fulano es diputado, fulano es senador. Yo he trabajado que tengo 16 años, tengo 47, siempre en la actividad privada. Vivo de mi trabajo. Por tanto, tengo 47 años. Fui los 4 precandidatos más jóvenes. 4 años más, 5, si son 10, se puede trabajar en política sin necesidad de parasitar en el Estado. Está clarísimo eso. Se pueden hacer un montón de cosas. ¿Y qué buscaba desde el Partido de la Gente? Desde el Partido de la Gente poder llevar adelante una serie de propuestas y de proyectos que ojalá el partido los hubiera tomado, algunos de ellos. Porque cuando hablamos de gestión y cuando hablamos de un montón de cosas de administrar bien, pero nadie hablaba de recortar los gastos del Estado, nadie hablaba de achicar el Estado, nunca el Partido de la Gente dijo nosotros necesitamos un Estado más chico, a la gente con mayor libertad, que el gasto aquí no sea, que esto aquello no vaya. No, lo he dicho públicamente, en algún momento tuvo el partido un senador y 2 diputados, las partidas de prensa, los gastos de los viajes legislativos, tantas de las cosas que plantea acá, el partido nunca se hizo. Eso que se pincha, ¿no? Porque el Partido de la Gente llegó a tener una bancada parlamentaria sin pasar por las urnas y ahora que pasa por las urnas se lleva una derrota absolutamente brutal, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de cara a la próxima elección? Novik dice que las encuestas mienten porque no llegan a la clase media. Yo digo, las encuestas le dieron bastante más porcentaje en esta elección interna que lo que tuvo, porque no llegó al 1%. Por lo tanto, las encuestas que yo también tenía y le ponía la lupa arriba, entiendo que en este caso puntual no se equivocaron. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en política, estamos pensando en generar un centro de estudios en el cual vamos a trabajar con muchos de los técnicos que nos acompañaron en esto, que vienen del sector privado, para tratar de seguir generando propuestas, para poder analizar realidades. Me parece que esto es un tema que no se agota hoy. ¿Pensando en una lista a diputados al Senado para el 27 de octubre o no? No, absolutamente no. No. En esta paso. El ego y la ambición la tenemos bien controlados, así que va a ser para 2024. No por ego o ambición, simplemente porque, bueno, tengo ganas de servir a la gente, a mi país, a mi pueblo, a mi departamento y, bueno, no es acá, pero desde otra trinchera voy a luchar porque entiendo que en el Parlamento es el lugar donde puedo, o sea, todo ese discursillo que de repente muchos tienen, capaz que usted también podría coincidir. No, es un discurso que suena muy lindo, pero que termina siendo finalmente el yo necesito estar en tal lado, necesito conservar mi banca aquí o allá. Fernando Carota, gracias por acompañarnos y por favor, nos veremos en este derrotero político que comienza a recorrer. Como siempre, gracias. Gracias a usted. Señoras y señores, hacemos la pausa, ya volvemos.